reconocía también. Mentiras, es de la Mariano Moreno, que es una de las mejores escuelas de gastronomía de acá de Bogotá. La Mariano Moreno es buenísima, recomendada. Y el man le tocaba hacer un ensayo de gastronomía en relación a la cultura. Yo le dije, venga, ¿y por qué no usa, digamos, esta vuelta del conocimiento ancestral y de la culinaria? Por ejemplo, México tiene unas formas muy interesantes, todo esto de tacos y de quesadillas y burritos y todo eso, eso no es de ahorita, sino es muy indígena, del producto del maíz. Entonces yo le ayudé al man a construir un ensayo y encontramos varias bases de datos también sobre gastronomía, investigación en eso. Hay investigaciones en danzas, en los que quieran estudiar arte se van a dar cuenta que si estudian eso, pues van a tener eh, una. Karen, si quieren nos conectamos en Zoom mañana o cuando tengas el tiempo y de una la revisamos. Vale, profe, listo. Entonces, si quieres, hagamos una cosa, escríbeme por el WhatsApp. Es que me queda más fácil si me envías todo por ahí, yo lo reviso y después ahí yo te escribo como conectémonos y una. Vale, profe, listo. Entonces, puedes mandar el número por el chat, por favor. No me acuerdo del número. Listo, ya. Listo, Listo. profe. Entonces, eso va a ser muy importante. Realmente me interesa. Ojalá yo hubiera visto esto un poco en el colegio, como yo, pues seguramente el profe de sociales, tal vez Redigo y yo, les hemos mostrado pues este tipo de construcción. Pareciera que es algo muy fácil, etcétera, sí, pero en la universidad los van a molestar muchísimo con eso. Entonces, el primer semestre de en muchas universidades les van a decir, pero es que eso se ve en el colegio, y pues, de hecho nunca había eso en el colegio, en serio, cuando yo llegué a la universidad fue muy complicado, como mecanizar todo eso. Pero pues ya para segundo semestre uno ya sabe cómo hacer esta vuelta, y ya para décimo semestre cuando me iba a graduar, pues ya totalmente bajo control, mi gente. Pero entonces, sí es importante que ustedes se acostumbren pues a buscar en esto. No busquen, intenten no buscar cosas en internet, en el Google normal, que les va a botar es páginas web, sí, como muy básicas, y pues la información no va a ser tan verídica. No solo para la clase de biología, sino para todo. Intenten buscar esto. Ustedes verán que cuando intenten hacer una consulta, sí, los profesores van a ver que ustedes, o bueno, van a dar el visto bueno, ¿sí? Y van a decir como, ah, bueno, estos chinos sí saben buscar, etcétera. Entonces, eso les va a dar una buena garantía, digamos, en términos académicos. Bueno, ahora sí, habiendo hecho esta pequeña introducción, ¿alguien quiere que le ayude con su ensayo? Hasta el momento, ¿cómo va? Léelo. Ahora, bueno, una cosa. Varios compañeros me habían dicho como que, profesora, que yo puedo hacer un video y pues lo proyecta pues leyendo el ensayo, etcétera. Pues la idea no es hacerlo así. Lo que pasa es que yo entiendo, muchas personas les puede dar como nervios o ansiedad o lo que sea, pues como exponer, pero pues la idea, o incluso pues así es como un poco más fácil. Una cosa es cuando uno hace las diapositivas y todo eso, que acá lo que necesitamos es que ustedes vean en el ensayo. Si quieren entrecierren un poquito los ojos y olvídense del mundo y leanlo, pero lo importante es leer, ¿sí? Porque cuando uno lee los ensayos al público, ¿sí? Lo que está usted haciendo es como exponerse, eso significa la palabra, o sea, usted está sacando sus ideas más profundas al mundo y el mundo merece tener esas ideas. ¿Por qué? Porque el mundo cuando las escuche se las va a criticar. Ahora, esperemos que no sea de una forma violenta, lo que pasa es que nosotros estamos en un país tan violento que cuando nosotros nos hacen una crítica es violenta, entonces nosotros relacionamos la crítica con un fenómeno de violencia de que le hablan a uno feo y todo eso, y eso es normal, eso lo castra a uno. Por ejemplo, muchos profesores lo castran a uno en el colegio, a mí también me pasó. Es como, uno se esfuerza haciendo cosas, después, esa porquería fue lo que hizo, pues esas palabras hay que medirlas también cuando nosotros nos retiramos a nuestros estudiantes, a, a sus profesores también, o a sus compañeros, ¿sí? Todas las opiniones son válidas. Yo puedo decirle, no, pues es que a mí no me parece, etcétera,
Pues yo no sé si a mí me ha pasado, pero yo creo que en lo que les he dado clases yo nunca les he dicho, no, pues que esa porquería que hicieron. Pues no, sino es como, bueno, si hubieran intentado hacer tal cosa, podrían haber tomado ciertos elementos, pues 30 sí, listo, perdieron, pero pues también lo ideal es que pues entre nosotros mismos pues no nos generemos cosas que a futuro pues pueden ser graves. Digamos, por ejemplo, ustedes conocieron a la profe Jacqueline, la de una de inglés que estuvo un tiempo atrás, bueno, los que son relativamente nuevos, ¿no? La profe Jacqueline, ella la pusieron en algún momento a dar clases en bachillerato, ya era profe de primaria. Ella me decía, no, yo no puedo, que una vez entró en pánico y no pudo dar la clase. Y ella por eso le tocó en primaria porque eran más chiquitos y no era tan fuerte la figura de autoridad. Y ella me decía, es que en el colegio, cuando estaba en el colegio, yo estaba en una exposición, etcétera, y una profesora se burló de mí y todos los compañeros se burlaron de mí, y entonces ella entró en una crisis y nunca más pudo volver como a tener esa relación. Eso es algo muy grave. Y para algunos puede ser como, ay, pero que no va, yo solo salir a hablar y ya, pero no. O sea, hay personas que realmente les da miedo. Y la idea es que cuando ustedes lean su ensayo, yo sé que a algunos les da pena, les da miedo, pero yo no voy a permitir que nadie los critique ni los trate de la peor manera. Estamos acá es para aprender y es mejor hacerlo acá que es en el colegio que en la universidad, que nadie les va a perdonar nada. En la universidad es mucho más cruda la cosa. El colegio es muy amigable, muy lindo y todo. Pero en la universidad sí es como van a encontrar compañeros que realmente pueden ser muy buenos y todo, pero que otros van a ser, como decimos entre comillas, ratas. Y digamos, a mí me pasó también en la universidad. Los compañeros, como los van a poner en competencia, eso va a pasar en la universidad, no estoy de acuerdo, pero es lo que pasa. Entonces les van a decir, yo tenía una profe que hacía así, o sea, como nosotros hacíamos una exposición, ¿sí? Y escogía a dos compañeros que tenían que ser nuestra contraparte, y fuera como fuera, nos tenían que tumbar la exposición con argumentos. Y entonces, ¿eso qué genera? Pues que usted genera una rivalidad tremendamente hostil, ¿sí? Donde las personas lo que van a hacer en vez de fijarse en el contenido del programa, de su trabajo, es en cualquier minucia, como no, es que me parece mediocre la forma en la que abordaron, ta, ta, ta. No, no puede hacer crítica, pero se tiene que hacer de forma decente, como un humano. Exactamente, constructiva. No voy a permitir, entonces todos vamos a leer, vamos a escuchar si tenemos errores ortográficos, hasta el mejor de los autores le pasa, no nos vamos a burlar, si tenemos errores en tildes, en lo que sea, pues lo vamos a corregir entre todos y todos vamos a aprender de esos errores. ¿Listo? La idea es, los que estén virtuales obviamente lo van a leer también y van a compartir su pantalla para que todos lo leamos al tiempo. Los que están presenciales, pues no lo van a leer así, tal cual, ¿listo? Entonces la idea es que tranquilos, con calma. No, bueno. La idea es que todos lo leamos y entendamos las ideas de lo que quiere decir esa persona. Entonces, si alguien al final, si no quieren decir nada, todo bien. Pero si alguien al final quiere decir algo, pues lo realimentamos. Obviamente yo siempre voy a hacer una realimentación. Las críticas no son para destruir su trabajo, sino para que ustedes puedan alimentarlo. Ningún texto, muchachos, ningún texto, ni siquiera el Quijote y la Mancha. Un texto está al 100% terminado, siempre puede sufrir modificaciones. ¿Sí? Ay, pero es que ya se murió Miguel de Cervantes, listo, ese texto ya murió, pero puede tener la posibilidad de replantearse en algún momento, de hacerse revisiones, de lo que sea. Entonces, ningún texto es perfecto, todo se modifica y la idea es que las ideas de nosotros en nuestra cabeza también se modifiquen. Ahora sí. Eh, listo para que lo escuchaste acá, para que lo escuchen los compañeros. Y vamos a hacer algunas correcciones. Afectación de la salud mental en la pandemia. Para nadie es un secreto que esta pandemia ha dejado muchas secuelas, ya sea desde la parte neurológica hasta la parte económica. Por la parte neurológica lo podemos ver desde el estrés. El hecho de poner un stop a su vida, de tener que acostumbrarse a hacer todo igual, fuera fiesta, con personas, clases, etcétera, nos ha afectado mucho. Ahí vamos bien. Eso es una muy buena introducción. Ahí estamos partiendo de una muy buena introducción porque la introducción tiene que ser ese punto de partida para llamar. Entonces, ¿de qué me van a hablar? Ya todos vimos la idea clara, ¿sí? O sea, la pandemia, algo está pasando, está afectando biológica y socialmente a las personas. Eso es un problema ambiental, es decir, sí tiene que ver con la pregunta que estamos abordando, ¿sí? Ahora, digamos, lo que tienes que hacer es, ¿qué más quieres decir?
No te preocupes, o sea, estamos hablando, ¿listo? O sea, ¿tú por qué surge ese tema? ¿Por qué lo escogiste? Porque aparte que es por el caso personal. Bien, En la perfecto. pandemia, yo llegué a ser hospitalizada por ansiedad, estrés. Listo, muy bien. Eso es un problema ambiental y biológico también muy grave, porque nosotros estamos acostumbrados, como yo les había dicho en algún momento, las ciencias sociales son un tipo de biología enfocado solo en una especie, que es el Homo sapiens, pero terminan siendo un tipo de biología porque es entender cómo son las relaciones de ese ser vivo, que es el Homo sapiens. Entonces, cuando tú hablas de un problema muy grave de la pandemia, por ejemplo, es que antes de la pandemia se tomaba muy poco en serio la cuestión de las emocionalidades. Pero con la pandemia, digamos, se evidenció que muchas personas realmente entraban en depresión por los cambios y eso no era notorio. En China, pues son los únicos datos que he visto, pero puedo garantizar que no fue solo en China. El número de divorcios, por ejemplo, aumentaron a lo largo de la pandemia. ¿Sí? Porque las personas buscaban o tenían que huir de sus matrimonios al trabajo y buscaban otras actividades y después volvían y como que ya. Pero estando todo el tiempo 24/7 en el mismo hogar, pues eso era un reality. O sea, eso era un reality, o sea, esa vaina. También se puede ver la violencia intrafamiliar. Esa relación que puede ver muchísimas cosas, ya sea desde la parte de la enfermedad como ansiedad, depresión, la violencia intrafamiliar. Claro, digamos, todo eso fue escalando. Entonces, digamos, ¿tú qué vas a hacer ahorita? Tú ya hiciste una buena introducción, ya sabemos, ¿listo? Entonces ahora nos vamos a ir a un aspecto contextual, se llama eso. Entonces vas a buscar algunos datos de cuáles han sido los índices de pronto en la pandemia, ¿sí? O sea, que eso que tú mencionas lo vas a buscar. Entonces, por ejemplo, puedes que tú, desde tu perspectiva, hables de, pues, lo de la depresión, de la ansiedad, desde la perspectiva de otros también en la violencia intrafamiliar, pero vas a buscar en Google Académico qué datos específicos nos están diciendo, como ya, porcentajes. Entonces tú vas a decir, mire, en tal revista nos dicen, y eso ya es el cuerpo, eso hace parte, le puedes poner un título, digamos, por ejemplo, Tengo que poner dibujos y dibujos para es mejor para separar el trabajo. Entonces tú ya tienes una parte de la introducción, la puedes terminar, ¿qué más es lo que quieres hablar? Digamos, acá tú puedes poner como, no sé, contexto. Yo lo recomiendo, ya después revisamos, y yo recomiendo es que se hagan un título que haga referencia. Digamos, esto es un contexto, pero yo leí a la chica que pusiéramos este título, el aporte de la ciencia al desarrollo armamentista. Y es un contexto. Entonces, ¿cómo la ciencia desarrolló armas? Biológica. Ya, chin, ya. Entonces tú puedes poner algo así, de cómo eh, no sé, efectos de las cuarentenas o de la pandemia en los hogares o en la sociedad o en lo que quieras. Y ahí entonces ya empiezas a hacer un contexto. Entonces, vea, la Organización Mundial de la Salud es un problema biológico y ambiental, no es un problema social solamente. Entonces, ¿cómo empezaron a surgir esos datos? Ta, 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 ta. Luego de que tú hagas ese contexto, ahí sí vas a sacar el argumento. Entonces puede ser como una pregunta específica, o sea, ¿qué nos espera con la implementación de armas biológicas? Y acá ella saca todo su planteamiento, su argumento. Entonces tú puedes decir, bueno, entonces la futura sociedad, a partir de superar este problema, ¿qué retos tiene? ¿Qué es lo que tú esperas de esta sociedad? También puedes decirlo, no solamente un análisis, sino también como proyección a futuro. ¿Cuáles son los retos sociales que implica trabajar más en la psicología, en los colegios, en las casas, en lo que sea? No sé. Entonces tú planteas esa idea, ¿listo? Y al final unas conclusiones. ¿Qué aprendiste? Ya, ¿listo? Pero ahí vas bien. O sea, la introducción es muy buena. Entonces toca separar y delimitar como esos puntos. Primero en la cabeza. ¿Sí? Empezamos con una introducción, ¿cierto? Luego hacemos algo de contexto, depende de lo que estén hablando, o de marco teórico. Sí. Y luego votamos un apartado de discusión o de donde sacamos nuestros argumentos, donde yo estoy y digo, estoy de acuerdo con esto, o no estoy de acuerdo por tal y tal razón. Lo más importante del texto.
Y al final concluimos. ¿Qué aprendí de todo esto? ¿Sí? Vamos acá, dice. Es así como podemos entender que el bioterrorismo no es algo reciente. O sea, el texto me sirvió para decir que esta vuelta ya lleva mucho tiempo, que ha evolucionado a lo largo de la historia, mostrando que en tan poco tiempo se puede desarrollar algo tan poderoso a partir de la biología. Esa es una conclusión. Las conclusiones no se escriben con viñetas, a veces a nosotros nos enseñaron como que con punticos. No, se escriben así como las ven acá. Acá hay como 3 conclusiones, creo, pero están en un solo párrafo. Se escriben así, robustas, y ya. Eso de punticos y eso, no, 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 eso es muy fragmentario. Las armas biológicas usadas durante las eras de las catástrofes son un aspecto importante a analizar, vean, ¿sí? El ser humano puede hacer lo posible y ahí dice que el ser humano ya puede superar ese estadio. Y esa es la postura de ella, ella cree que se ha usado la ciencia como arma, pero esa misma ciencia puede beneficiar si tiene un algo adecuado, pero ese es su argumento. Ya, entonces eso es lo que ustedes tienen que ver. ¿Alguien más quiere que le revisemos rápidamente? Lo que tengan. Le podemos hacer una por alguien de Profe, forma virtual. nosotras tenemos algo con Penagos. ¿Lo pueden compartir? Por favor. Sí, Creo profe, que sí. habilita la opción, por favor. Ya está, estamos ready. Listo, profe. ¿Ya lo ves? Ya. Bueno, pues la primera hoja ya sabemos que no va, entonces lo vamos a corregir. Ah, bueno, muy bien, súbela toda a la primera página, a la de la presentación. Miren que acá tienen el título, o sea, sí va, pero no así. O sea, sí, pero no así. Va este título, ponen los autores y miren esto de acá, o sea, acá ellos tienen como una leyenda allí, dice que el lenguaje científico en su finalidad es un instrumento de poder y lo es en un grado mayor que el resto de los lenguajes. Entonces, seleccionen esa frasecita con el autor. ¿Listo? La van a poner en cursiva, la K, al pie de la negrilla. Esa es. Ahora la ponen en 12, letra número 2, que es la que están manejando, sí, están manejando Arial 2 times 12. Y la van a pasar toda a la izquierda, ahí donde dice esa, no, perdón, a la derecha, a la derecha. Ya. Lo que pasa es que no es necesario, ¿sí? Uno la puede poner centrada, etcétera. La mayoría de textos científicos tú las vas a encontrar así, en términos de elegancia, y, pues, puede ser así, ¿listo? Entonces vamos a modificarla de una vez. El título lo vamos a poner en Arial 12, en Arial, bueno, en Times, en la letra que quieran, 12 y en mayúscula. Exacto. En mayúscula, listo. Ahora, las autoras las vamos a seleccionar también en 12. La mayoría de revistas la ponen a la izquierda, pongan a la izquierda, a la izquierda. Estoy confundido, a la derecha. Listo, así. Y ahora te vas a parar al final de Karen. ¿Listo? Pon ahí el palito. Y ahora vamos arriba donde dice referencias. Y ahora le vas a dar ahí donde dice insertar nota al pie. ¿Listo? Y ahí vas a escribir estudiante del Colegio Santa Isabel de Hungría. Ahí salen todos los datos, ¿sí? Coma, grado, curso 11. ¿11 qué? Ah, 11A, Bogotá, Colombia. Sale. Sí. No, también se puede. También se puede. Eso ya es gusto del profesor Miguel. No, no, devuelve lo que borraste. Que borraste y no devuélvelo. Eso, déjalo ahí. Bien.
Y borra eso de colegios antes y algún día. Ahora sí, ¿no? Ujú. Sí, no, está bien. O sea, digamos, eh, tú puedes poner también, digamos, por ejemplo, o sea, en el término de los nombres, ¿sí? Digamos, ella se puede poner acá Karen Herrera y justo debajo se pone toda la información que pusimos. Y también en Valentina se pone toda la información que dijimos. Eso ya es como por gusto mío, me gusta mucho. Ahora pones de Valentina otra vez, insertar nota al pie y pones la misma información. Se puede poner uno para los dos, pero es para que aprendan que también se puede diferenciar. ¿Listo? Y eso ya nos organiza mucho. Pues es por gusto mío, o sea, obviamente esa información ustedes también la pueden poner justo debajo de los nombres. Los nombres pueden ir centrados también, eso no cambia nada, por gusto mío. Listo. Y entonces miren que acá ponen esta partecita, el lenguaje científico en su finalidad es un instrumento de poder, lo hacen en un grado mayor que el resto de los lenguajes. Y esto lo dice este man. Entonces va así, y ahora sí empezamos el artículo. Ahora sí, ¿sí ven cómo cambia? Cambia un poquito su forma. Lo que pasa es que una cosa es cuando ustedes ven, ustedes saben qué significa APA, ¿sí? APA, American Psychologist Association, o sea, la Asociación Americana de Psicólogos. ¿Por qué los manes crean eso? Además de fastidiarnos la vida, además es para fastidiarnos y complicarnos la vida, es porque se supone que los psicólogos ayudan a que un texto tenga una forma, un diseño, etcétera, mucho más entendible para nosotros. Se supone que esa es la idea, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, el documento que nos presentaron inicialmente con una hoja de presentación, así vienen las tesis, y ese tipo de forma lo tienen los documentos más extensos. Entonces, cuando usted ve eso, usted dice como, no, esta vuelta es re larga, no. En cambio, cuando tú lo lees así de una entrada, que es un artículo, es más fresco, es más corto, te está diciendo cómo la información está a la mano, ¿sí? Está mucho más inmediata la información. Por eso es que se presenta así en las revistas científicas. ¿Sí? Es una información mucho más concreta. Sí. Claro. Vamos, hay tesis, sobre todo las tesis doctorales, son tesis que tienen párrafos larguísimos, párrafos que pueden encontrarse párrafos hasta de 3 páginas. Un párrafo de 3 páginas. Entonces, una cosa, y eso no, eso lo desgasta uno mentalmente. Entonces, digamos, la norma también ahorita está especificando, un párrafo no puede tener más de, no sé, 7, 8 líneas. Sí, porque ya de ahí para adelante es algo mucho más complejo. Digamos, esos párrafos que tienen las compañeras están adecuados. ¿Listo? Ahora, quitemos este espacio, recortémoslo un poco. Listo. Resumen, listo. El resumen se hace al final, no puede tener más de 250 palabras, es un párrafo corto, ¿cierto? Ahora, palabras clave, vamos a ponerlas acá 2 puntos. Vamos a poner palabras clave. ¿Cuáles son las 5 palabras más importantes para entender el trabajo de ustedes? Bueno, puede ser, dice lenguaje, naturaleza, biología, estereotipo, por supuesto que está en el título. Y ya, listo, ahí tenemos 4. ¿Listo? Ahora, no solamente, o sea, se llaman palabras clave, pero no solamente se pueden usar eh, una sola palabra y ya. Digamos, yo puedo usar como una palabra clave, ¿cierto? Por ejemplo, puedo poner ahí lenguaje científico, por ejemplo, que esa me parecería de pronto importante. Lenguaje científico. Pero mira, ahí tienes lenguaje, ponela con este. Entonces, lenguaje científico, y eso me cuenta como una palabra clave. O sea, es como ese concepto clave que yo necesito tener muy en cuenta para entender todo el artículo, ¿cierto? Acá Cristian decía de pronto ciencia también podría entrar ahí. Bueno, ustedes escogen las 5 palabras más importantes, máximo 5. Palabras clave puede ser entre 3 a 5. ¿Listo? 3 a 5 palabras. Y se organizan ustedes la organizan por orden alfabético o por orden de importancia, ustedes escogen. Si por orden alfabético o la más importante a la menos importante de esas 5. Obviamente las 5 son muy importantes porque son las palabras clave, pero ustedes escogen cómo acomodarla. A mí me parecen mucho mejor en orden de importancia. A mí.
pero si ustedes quieren por orden alfabético, también. ¿Listo? Van a hacer, lo van a dejar solo como resumen o palabras clave, también pueden hacer abstract y keywords, que es la misma cosa pero en inglés. ¿Listo? Abstract y keywords es el resumen y las palabras clave en inglés. Dime. ¿Cómo está? No, no es necesario, es a quien quiera. ¿Listo? Si ustedes encuentran una frase, digamos, esto hace que sea mucho más lindo un texto en términos de que ya abre antes de la introducción y lo ubica uno. Es como, uy, venga, esta frase está muy interesante, así como las compañeras hicieron. Y entonces uno dice, uy, bueno, interesante ese porque vea que está hablando realmente del lenguaje científico. ¿Sí? Entonces ya uno como que dice, uy, esto sí tiene que ver con esto. En las tesis, por ejemplo, suelen poner cosas similares, pero que también tienen que ver con otros temas, también, incluso. ¿Listo? Pero no es obligatorio, obviamente esto no es obligatorio, pero pues sí le permite a uno como dinamizar y hacer un poco más bonito el texto. Dice, la introducción. ¿Qué pasa con la introducción? ¿Por qué no está? Profe, pues es que digamos, estábamos pensando como al comenzar a hacer el ensayo, pues digamos como que primero nos surgió como la discusión, entonces estamos todavía como pensando cómo vamos a comenzar con la introducción, pero pues si quieres por ahora leemos lo que tenemos y tú nos dices qué Claro. tal. Pero bueno, lo que pasa es que sí, vamos a empezar, pero vamos a empezar con la introducción. Lo que pasa es que ahí vamos a poner o vamos a abrir esto como, mejor dicho, ¿ustedes qué piensan del pensamiento científico, del lenguaje científico? Ustedes. Profe, pues digamos, yo pienso que el lenguaje científico ha sido algo importante, pero al mismo tiempo como que ha creado como de alguna forma, no desigualdad, Ujú. pero como exclusión, bueno, algo así, más o Listo. menos. O sea, Entonces, profe, el lenguaje científico ha creado una brecha en la humanidad precisamente por su carácter de globalizarse, porque muy estamos bien. hablando de lenguaje científico, más no de un idioma o una lengua, es como tal un lenguaje. Y pues, Excelente. Esa es la introducción. Ahí ya la hicieron. Es decir, con la aparición de la ciencia, ustedes empiezan como, o sea, atrayendo eso, pero vea que ustedes la tienen re clara. Entonces, ustedes pueden decir eso. O sea, con la aparición de la ciencia, obviamente, se dinamizaron nuevas formas de comunicación, generando este lenguaje científico, lo que acaba de decir Valentina, por ejemplo. ¿Sí? O sea, es universal, intenta ser universal, trasciende los idiomas y por tanto ahí se une con la idea que saca Karen y es homogenizante, discriminatorio, termina siendo pero eso es bueno una introducción, o sea, es lo que ustedes van a abordar en unos dos parrafitos, puede ser. Entonces, ¿por qué es importante hablar del lenguaje científico en este momento históricamente hablando? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que hace que sea importante? Eso es lo que va a ir en la introducción, ¿listo? O sea, como esa perspectiva, ese como a un abrebocas de lo que ustedes van a abordar más adelante. Entonces, por ejemplo, ustedes en la discusión ponen qué papel tiene el lenguaje científico en la creación y divulgación de estereotipos sociales. Entonces, en la introducción ustedes pueden ya poner afirmaciones antes de la pregunta. Entonces, se considera que se han generado unos ciertos estereotipos alrededor de este lenguaje, eso va en la introducción. ¿Listo? Como ese abrebocas. ¿Queda claro? Sí, profe, sí. Listo, bien. Ahora sí le damos lo que tiene, ¿Lo leo, profe? por favor. Vale, entonces, bueno, ¿qué papel tiene el lenguaje científico en la creación y divulgación de estereotipos sociales? En primer lugar, debemos tener en cuenta que el lenguaje científico es una práctica cultural porque no está dirigida exclusivamente a personas que se dediquen a la ciencia, debido a que la ciencia, después de la modernidad, tuvo la necesidad de conseguir nuevos adeptos en la medida en que se entendía la naturaleza que evoluciona y cambia, y se convirtió en algo elemental para describir la realidad y explicar los cambios a los que se expone la humanidad, en particular la biología. Ayuda a demostrar lo variada que es la vida. El lenguaje Quita esa coma. Si viste que léelo, ahora sí la coma. se convirtió en algo elemental para describir la realidad y explicar los cambios a los que se expone la humanidad, en particular la biología, ayuda a demostrar lo variada que es la vida.
Exacto, ahí va la particular. La biología ayuda, porque tú hoy hiciste la pausa acá, entonces como que Sí. corta la lectura, ¿sí? Es difícil escribir, la verdad, es muy difícil. Pero bueno, pregunta, ¿quién escribió esto? Profe, pues digamos, nosotras vimos un artículo, me parece que de semana, pero nos falta citarlo. Ah, eso les iba a decir, les dije, porque hay como estructura un poco más compleja. Uno no escribe así en el colegio. No es por decir que ustedes no sepan escribir, obvio sí. Lo que pasa es que hay unos términos que uno sabe que empieza a usar es más adelante. Por ejemplo, este. Es más fácil que ustedes usen práctica social que práctica cultural. No porque no conozcan la palabra, no porque sea desconocida, sino porque uno no relaciona muchas cosas todavía, ¿sí? Entonces, es importante que no se les olvide la cita. ¿Listo? Vale, profe, listo. Ojo, pónganlo ahí re grande. Entonces, la cita ahí. Entonces, ¿saben cómo lo podrían poner? ¿Saben el nombre del autor? Sí, Penagos, creo que ¿sabes cuál es? Ya Ya te digo, terminamos. profe. Vamos con el... Es ella, es Ana Gutiérrez y es una Es la entrevista misma de con abajo. una... Sí, profe. Ah, Vamos a sí. poner así. Gutiérrez, ¿cierto? En el 2019. Menciona, menciona, sí, sí, puede ser así. Entonces en ese pedazo pueden poner acá, ay, perdón, acá este pedacito. En primer lugar, Gutiérrez 2019 menciona que debemos tener en cuenta, y ahí ya se evitan esta cita como acá abajo, Ah, vale, profe, listo. ¿sí? Sino que ya están citando todo el párrafo parafraseado y queda mucho más bonito, ¿sí? Queda como mucho más corrido el texto, ¿sí? Y como que invitan a la autora a ese párrafo, ¿sí? Como que hace parte de la construcción del párrafo. Pues no sé, a mí me gusta mucho más construir así los párrafos. Y así está súper bien. ¿Listo? Y ahí ya tienen la cita, ya no tienen que ponerlo. Ahora sí, el otro Eh, párrafo. el segundo, ok. El lenguaje científico es un mecanismo que identifica en todo momento la condición biológica de una persona o una cosa. Por ejemplo, para Brigitte Baptiste, directora de la Universidad EAN de Colombia y miembro de de la comunidad LGBTIQ+, ser una persona trans hace que las personas tengan problemas para referirse a ella en términos de ella o él, lo que causa un sinsabor dentro de la comunidad, puesto que siempre se hace una cosificación biológica previa y una asociación estereotipada. Listo, muy bien. ¿Conocen a esta señora? Sí, Sí, Sí. Para los que no sepan, fue la directora de, el Instituto Humboldt, que es un instituto muy importante de biología, de toda la rama de la biología acá en Colombia, ¿sí? Y ella era un hombre, ¿sí? Y se volvió mujer, se hizo la transformación de sexo, ¿sí? Y entonces es una persona muy importante y en el caso de este ensayo, pues es fundamental que nombren a Brigitte Baptiste, fundamental porque muchos años atrás hubiese sido imposible pensar que una mujer trans hubiera empezado a ser la directora de un instituto de ciencia. Por lo mismo, o sea, el lenguaje científico suele ser un lenguaje, en muchos casos, no en todos, un lenguaje muy machista, ¿sí? Un lenguaje de género. Y acá en Colombia es muy difícil, por ejemplo, que una mujer llegue a dirigir, una mujer, o sea, llegó una persona trans, un hombre trans, ¿sí? Y ya hoy día es mujer, ¿sí? Pero es mucho más complicado que una mujer en su rol de mujer como científica llegue a grandes cargos. Por ejemplo, es muy difícil, no imposible, ya pasa obviamente, por ejemplo, que una mujer sea directora de una universidad. Si ustedes buscan a las universidades donde van a presentar, van a encontrar que la mayoría son directores hombres. Y dejan a las mujeres como si la decana, la coordinadora, ¿sí? Y no solo en eso, en la mayoría de instituciones que uno ve. ¿Sí o no?
Entonces, eso que ustedes están proponiendo ahí es supremamente interesante. Ahora, toca que decidan si lo van a orientar solamente a la cuestión de género, que sería muy interesante, o si van a seguir hablando de otras disposiciones del lenguaje científico. Por ejemplo, el lenguaje científico es el que dice, por ejemplo, ahorita me causó curiosidad porque yo les preguntaba a algunos como, ¿ustedes van a estudiar en la universidad o no? Obvio sí, porque ya el lenguaje científico nos dice que tenemos que estudiar. ¿Para qué? No sé, porque para ganar plata no es. ¿Sí? Sí, o sea, Mark Zuckerberg entró a Harvard, pero decidió salirse y miren, creó Facebook, casi se va a la cárcel, pero como ya tenía tanto poder, pues no lo metieron a la cárcel. Obviamente sí saben por qué casi se va a la cárcel, ¿no? Porque cuando creó Facebook, el man quería supuestamente conectar, ojo, no crean en todo lo que digan, no, pero según él y sus buenas intenciones, quería conectar a todas las personas dentro de Harvard. Y el man hackeó información de la Universidad de Harvard para conectar en la red social a todas las personas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que Harvard no es cualquier universidad, sino es una universidad con muchísimo poder y que tiene investigaciones muy importantes en todo el mundo. Por eso casi lo mandan a la cárcel. Pero él no terminó la carrera, no nada, creó su compañía y ya. ¿Listo? La mayoría de personas, no todas, no necesitan estudiar. Ojo, sí necesitan conocimiento, necesitan aprender. Muchas personas aprenden mucho más en la práctica que en las universidades. Pero no necesariamente, o sea, el lenguaje científico se convirtió como en un estamento para poder ser alguien en la vida. Esa es la frase. Usted necesita estudiar para ser alguien en la vida y eso no es necesario, no es real, porque ustedes ya son siendo lo que son, ya son. Ser alguien, alguien que estudió algo que no quiso o alguien que, no sé, ustedes deciden por su propia vida, no les estoy diciendo tampoco, no estudian, no, decidan qué es lo que quieren hacer entre ustedes mismos. Lo que hagan, si ustedes quieren pensar en el dinero, pues piensen en una forma de hacer dinero. No estoy de acuerdo, pero si es lo que quieren, pues hagan. Porque pues si yo pensara en el dinero, no estaría acá. A mí me interesa mucho más el conocimiento, por eso hice una maestría en educación, en estudios sociales, que tampoco me da plata. Y el doctorado lo voy a hacer en filosofía, que menos plata me da, pero me llena el espíritu. Y para mí eso es suficiente. Profe, pero es que usted no vive de espíritu. No, pues obviamente tengo que vivir de algo. Pero eso depende del interés de cada uno. Y eso se refleja también en los ensayos. Es como lo que ustedes desean, lo que quieren escribir. Nadie les está obligando a... Sí, claro, yo les pongo un límite de un tema, pero escriban en lo que ustedes deseen. Entonces acá por eso les digo, deben tomar la decisión si quieren seguir yéndose por por el lado del género, o si quieren ampliarlo a otros estamentos del lenguaje científico que realmente pues es muy amplio. ¿Listo? Ahí tienen mucha tela para cortar, niñas, pero vamos bien para leerlo en la otra clase. Vale, profe. ¿Listo? Nos volvemos a conectar y leemos el de Karen Cortés, que acá tiene un fragmento y con eso acabamos. ¿Listo? Espera que se vuelvan a conectar los compañeros, Karen, y lo leemos.